Buenas noches, bienvenido a Viajes en Zapatillas. Yo soy Gisela Barone. ¿Cómo está Jackie? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más con un tema muy interesante en el programa de hoy porque vamos a estar compartiendo sobre duelo, muerte y literatura. ¿De qué manera este combo puede llegar a ser sanador? ¿Por qué no? Pausa, nos presentamos y enseguida volvemos. Bueno, y así comenzamos recibiendo y dándole las gracias por acompañarnos en el programa de hoy a Santiago Alasia. Él es escritor y docente, así que bueno, sabe mucho y nuevamente gracias por estar. Bueno, por favor, Jackie, gracias a vos, un placer estar acá. Interesante el tema de hoy, es muy usual en la literatura, hablar de muerte, duelo, literatura. No sé si es tan usual. Me parece que nada es sin contexto, ¿no? Y creo que la literatura, por supuesto que, como toda práctica cultural, artística, se realiza en un contexto. Me parece que esta época, es mi sensación, ¿no? Le escapa bastante a el dolor, los duelos, la pérdida, ni hablar la muerte. Incluso por ahí uno supone a veces que con la literatura tendría que ser diferente porque es algo que le está pasando a otro. En el libro hay como una cierta distancia. Pero ¿de qué manera la literatura nos permite nombrar todo aquello que el lenguaje tradicional o común no logra? Bueno, se supone que es el cometido de la literatura, ¿no? De la actividad literaria, poder hacer con las palabras algo un poco más profundo, si se quiere, un poco más sugerente que cómo funciona el lenguaje ordinario. No sé si siempre lo logra, porque como vos bien decís, digamos, ¿no? El material con el que trabaja un escritor o la literatura es el lenguaje, y el lenguaje es un material que se usa todos los días, en todos los ámbitos, por una infinidad de discursos, y eso hace que se desgaste muchas veces. No es fácil volver a sacarle ese brillo, o otorgarle ese don de implosión, de refusilo de sentido que muchas veces puede tener el lenguaje. Es la gran tarea del escritor, de la literatura. Sí, porque uno suele buscar un bálsamo en lo que lee, ¿no? Y a la vez el que lo produce es consciente por ahí de que está generando un bálsamo para quien lee. Bueno, no está mal, digamos, que cada lector busque distintas cosas o distintos objetivos en la lectura, digamos, ¿no? Un bálsamo, como vos bien decís, tampoco soy quien para meterme ahí, y como lector me gusta que ningún escritor venga a meterse ni a decirme qué es lo que yo tengo que ir a buscar en un libro, digamos. Claro. Generalmente, a mí particularmente, no me interesa mucho buscar como primera medida por lo menos un bálsamo en literatura. Después si eso llega, porque muchas veces la literatura, un texto que nos abre la cabeza, que nos permite pensar de otra manera el mundo, la realidad, las cosas, que nos conecta con lo indecible del dolor muchas veces, después termina reparando, termina curando algo, termina elaborando algo. Pero eso llega como consecuencia. Claro. Yo por lo menos no en primer lugar busco bálsamos. ¿Y eso te va generando desafíos a la hora de escribir? ¿Qué cosa? Desafío, el hecho de evitar, por ejemplo, cuando uno empieza a escribir sobre la muerte, suele pasar, o el duelo, que necesita evitar caer en el golpe bajo. ¿Eso estaría dentro de son las condiciones narrativas o no? ¿O siempre va a depender de quién escribe?
Me parece que siempre depende de quien escribe. Y en todo caso, creo que si estoy interpretando bien la pregunta por dónde va, a mí me interesa hablar de literatura, digamos, ¿no? El trabajo con el lenguaje tiene que ver, en este sentido, digamos, con un trabajo que es técnico, que tiene que ver con, bueno, cómo controlar de alguna manera el sentido de lo que uno escribe, cómo gobernar distintos, o tratar de manejar distintos planos de significación, atender al sonido de las palabras, la música, cómo crear imágenes. El lenguaje es trabajar con la falta, básicamente. El lenguaje nunca puede decir todo lo que uno quiere decir. En ese sentido se parece bastante, digamos, al proceso de elaboración de lo que se pone en juego en una muerte. Claro. ¿No? Con lo cual, el agujero es original. Como seres hablantes que somos, el lenguaje no puede nombrarlo todo. Hay algo que siempre queda sin nombrar. ¿Mm? El desafío de poner en palabras eso innombrable que uno quiere, a lo que uno quiere arrimarse como escritor, siempre sigue siendo como el gran desafío, nunca alcanzado. Claro. A lo sumo uno se acerca a rodear de algún modo, con alguna imagen, con la creación de alguna metáfora, con una trama, con un personaje, pero siempre se trata de contar con que no vamos a llegar a decir todo lo que tenemos para decir. Por otro lado, en mis clases o en mis talleres también trato de cuidarme muy bien de no entrar mucho en ese terreno porque no soy experto, digamos. ¿Qué quiero decir? Sí me quedo en el terreno literario, técnico. Claro. Cómo trabajar con los ingredientes de un texto, de una historia, para que reluzcan mejor. Personaje, punto de vista, trama, conflicto, el yo, los tiempos. Ahora, si después esa escritura al alumno que se acerca a un taller, digamos, le sirve para curar, para sanar procesos emocionales, complejos, interiores, personales, tanto mejor. Genial. Pero nunca lo encaro desde ese punto, Claro. digamos. Sí, por ahí a mí me da la sensación, ¿no? En los talleres, como bien decís, ya que pude participar de tus talleres y están geniales, son hermosos esos talleres, Bueno, porque gracias. hay mucha escucha. Sí, claro. Hay una escucha activa de tu parte muy interesante y diría hasta sanadora, y que uno puede ir recorriendo todos estos caminos que vos decís desde ese lugar. Y a mí lo primero que se me viene en mente, o la sensación que surge, es cómo llenar los vacíos en la escritura y llevándolo, como vos decías antes, el duelo. El duelo, lo único que lo llena generalmente al principio es el dolor. Y entonces, ¿cómo trasladar el vacío y el dolor a esa página en blanco? Bueno, qué como... pregunta, qué tema, ¿no? Me parece fascinante. Sin dudas creo, por mi propia experiencia, digamos, con la escritura, de haber escrito, y muchas veces de sentirme como impulsado a que el disparador para un texto, para un proceso de escritura, haya sido algo del orden del dolor, ¿sí? O del vacío o de la angustia. Sin dudas creo que algo se elabora en la escritura. Algo, al ponerse en palabras, no sé si se cura, si se sana. Creo que no. Creo que uno, si tiene un dolor psíquico, un dolor emocional muy fuerte, tiene que buscar ayuda de alguna manera. Pero se va transformando. Pero algo, ¿no? se elabora, sí. Algo se elabora. De hecho, los terapeutas, se me mezclan muchos temas ahora, porque un poco también lo que hablamos en la semana tenía que ver con autores que me comentabas que utilizaron la escritura como expresión para acompañar algún diagnóstico. Sí. Y que a la vez la escritura es terapéutica porque los mismos profesionales te aconsejan talleres de escritura, de literatura, donde vos puedas empezar a poner en palabras ese vacío. Porque ya implica una distancia el lenguaje, ¿no? De hecho, uno de los sentidos etimológicos de la palabra adicto, por ejemplo, es sin palabras. Es decir, la persona que está tomada por el objeto de su adicción y no lo puede hablar, no puede distanciarse. Y por lo tanto, si no lo puede hablar, no puede distanciarse, no puede pensar, no puede reflexionar, no puede elaborar de otra manera eso que lo tiene tomado. Claro. En algún caso puede ser un dolor, un vacío, una pérdida, ¿no? Una situación compleja. Poner en palabras ya implica una distancia. Y en ese distanciamiento hay una elaboración que muchas veces seguramente debe tener que ver con mecanismos de sanación, de transformación, de cura,
que para mí son totalmente misteriosos. Y es más, te diría, me gusta que permanezcan en el terreno del misterio, por lo menos con relación a la escritura, ¿no? Me gusta no saber de qué manera la escritura permite que algo se elabore, que algo se cure. Voy a terapia, por otro lado yo. Voy a terapia, eso lo trabajo en otro lado. Lo trabajo con el psicoanalista, en el diván. Ahora, a la hora de escribir, prefiero no saber tanto. Claro. Y prefiero dejarme llevar por intuiciones más bien literarias, digamos. Me conecto con una imagen, una sensación, un personaje, una acción, una trama, una idea para una trama, y dejo que eso me vaya llevando, ¿sí? Bien. Mi escritura casi nunca es directamente autobiográfica. Entre mi experiencia personal y lo que hago con la página, yo, como escritor, necesito que haya ahí una elaboración, digamos, y algo del rodeo laberíntico de la ficción, digamos. Por supuesto que uno escribe sobre lo que le interesa, sobre lo que le pasa de alguna manera, sobre lo que lo mueve. Pero necesito que haya como un rodeo. Muchas veces a mis talleres se acercan alumnos que no, que lo que quieren necesitan poner en palabras una experiencia personal inmediata. Claro. Y también está buenísimo eso. Claro. Sí, son por ahí. Pueden compartir el espacio, aunque no el objetivo directo, pero sí el acompañamiento del proceso. Por supuesto, de hecho yo uno de los talleres que doy trabajo justamente con este recorrido, de la experiencia personal a la ficción, en donde partimos de experiencias personales, porque es lo que uno tiene a mano, lo que le pasó, lo que recuerda, una anécdota, una vivencia. De ahí empezamos escribiendo. Como disparador, como trampolín, como primer resorte hacia la escritura, la experiencia personal es muy valiosa, es muy rica. ¿Se te ocurre algún autor que podamos relacionar con todo esto? Muchísimos, pero mirá, estaba viniendo para acá y me acordé de una novela que leí hace unos meses, corta, de una autora francesa que se llama Nathalie Leger. No sé francés, no sé bien cómo se pronuncia. Yo tampoco te acompaño, te banco. La novela se llama En busca del cielo y habla sobre su proceso, bastante autobiográfico y bastante directo, de puesta en palabras sobre lo que significó para ella la muerte de su pareja y tras cartón, en ese proceso, la muerte de su madre. Wow. Sí, es buenísimo el texto. Es muy profundo, es muy fuerte, es todo el tiempo un tratar de rodear algo que queda sin decir. Claro. Inevitablemente, por esto que te decía, digamos, que el lenguaje no va a poder decir todo. ¿Cuándo vas a poder terminar de nombrar el dolor por esta pérdida o por estas dos pérdidas? Quizás nunca, pero en el insistir y en el tratar de recordar y de decir y de rodearlo, algo se va elaborando. En este caso también es un texto con una elaboración literaria magnífica, ¿no? Maravillosa. Claro, ese es el otro tema. Por ahí tenemos libros de autoayuda, a lo mejor, donde podemos leer determinado relato que en algún momento nos hace bien, pero me da la sensación, por lo que decís, que si sumado a eso le ponemos esa otra calidad literaria, el peso va a ser diferente y quizás nos va a ser sanador o útil según la etapa de nuestra vida que estemos transitando y lo que necesitemos leer. No me meto con lo que le es útil a cada uno, al contrario, lo respeto con toda la empatía del mundo, ¿sí? Porque ¿quién es quién? ¿Quién puede ir a meterse en lo que le alivia el dolor al otro? Por favor, se trata de aliviar dolor. Ahora, hecha esta aclaración, yo haría esta distinción entre literatura y autoayuda. En la novela de Nathalie Leger, por ejemplo, no hay en ningún momento la pretensión de rodear ni de llenar ningún vacío, sino al contrario, hay la conciencia de que hay un vacío indecible y un núcleo de dolor que nunca se va a poder elaborar del todo, porque tiene que ver con eso, la pérdida de un marido, la pérdida de un ser amado, digamos. Sí, sí. Un marido puede no ser amado muchas veces, pero en este caso bueno, no en este caso era amado. Sí. Pero... La pérdida de un ser amado y de una madre, la pérdida de una pareja, de un compañero y de una madre. Sí, qué interesante, porque sobre todo uno trata, o por la experiencia misma, uno trata de ir evitando esos lugares de conectar tan profundo con el dolor. Por eso te decía al principio, digamos, esto de la literatura y la muerte, la literatura y el duelo. Yo diría, bueno, la época es una época en donde todo el tiempo parece como que hay que estar hiperproductivo, mantenerse joven, contento, sonriente, exitoso, y como que todo lo que tenga que ver con la tristeza, el dolor, el vacío, la muerte... No tiene buena prensa. No tiene para nada buena prensa. La literatura, en algunos casos, digamos, en este caso esta novela que te estoy mencionando, de Nathalie Leger,
hay como una especie de conciencia de si la autora estuviese advertida de que es con angustia, Claro. de que no se puede llenar la angustia. Hay algo irreductible de cierto núcleo angustioso, angustiante, de dolor, que va a estar ahí, y sí, va a estar ahí. Sí, pero me parece súper interesante y rico ese face to face con ese hueco de angustia, Bueno, en hay que- ese hay- espacio. hay que animarse. estar, ¿eh? Hay que animarse, hay que transitarlo, hay que validarlo, que es lo que vos decías también recién. Estamos en un momento donde todo va tan rápido que tampoco tenemos tiempo de sufrir. Se muere alguien, hay que empezar de nuevo. Bueno, hoy tuviste sábado y domingo, ya está, hoy es lunes, otra vez hay que ser... Claro, hay ¿Sí? otra autora que me interesa muchísimo, que es una antropóloga de Bélgica, o de Francia, creo que de Bélgica, se llama Vinciane Despret. Ella habla criticando esta jerga de hacer el trabajo del duelo, ¿no? Tiene un libro que se llama A la salud de los muertos, relatos de quienes quedan. Ella va recopilando historias, las estudia antropológicamente, Sí, ¿no? sí, sí. De quienes quedan de este lado y qué hacen, cómo elaboran el Claro. dolor por esas pérdidas, ¿no? Y al principio del libro, nada, me quedó muy grabado esto de que, ¿por qué se le llama trabajo del duelo? ¿También tenemos que trabajar cuando hacemos un duelo? O sea, ya estamos obligados a trabajar todo el tiempo. ¿Por Claro. qué tiene que ser un trabajo el duelo? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no puede ser otra experiencia? ¿Y cuándo se termina el trabajo del duelo? Como si fuera un trabajo, ¿no? Claro, sí, Que sí, burocrático. es muy normal usar la palabra trabajo cuando normalmente vamos haciendo un proceso. Ujú. Es muy usual usar tal cual lo decís la palabra trabajo y ahí ya nos pone un impedimento desde el vamos, ¿no? Sí, es como que nos constriñe de alguna Claro. manera. Las palabras que usamos tienen un sentido y significan. Y muchas veces hacemos como automatismos de lenguaje y no nos damos cuenta. Decimos, bueno, estoy haciendo un trabajo del Sí. duelo. Pará, ¿por qué trabajo? Estoy Sí. haciendo un duelo. Aparte- ¿El duelo es solo un trabajo o puede ser otra cosa también? Este libro no lo conozco, pero ya me comprometo a leerlo porque siempre la visión de un antropólogo en estos temas en particular te explota en la cabeza. Te abren la cabeza de una manera distinta a poder transitarlo, verlo, sentirlo, transformarlo desde otro lugar, porque es una visión que, a mi criterio, una visión antropológica, en lo que es la muerte y el duelo, es superior a cualquier otra porque abarca un concepto y un conocimiento cultural tan grande de lo que es la antropología en sí, para ayudarte a transitar todos esos caminos que hay, que se van, y puertas que se abren y se cierran, se vuelven a abrir y demás, que me parece que es un libro súper interesante como para leerlo y charlarlo otra vez. Sin duda, y porque además, entre otras cosas, la experiencia que tenemos con la muerte va cambiando según las culturas también. Totalmente. Entonces, Totalmente. el antropólogo está muy atento a esas cosas, ¿no? Totalmente, sí, sí. O sea, para mí en los equipos de salud, un antropólogo suena raro lo que voy a decir, porque en cuidados paliativos lo que menos hacemos obviamente es hablar de antropología, pero la visión de un antropólogo en todo este cambio, en este camino y en este proceso es absolutamente reparadora y necesaria también. Seguro que sí. Llegamos al final, tendríamos mucho más para hablar, muchas Bueno. cosas más para contar. Te agradezco que hayas regalado estos minutos de tu vida porque sé que saliste de trabajar, llegaste rápido. Bueno, Jackie, no, Cumpliste. por favor, yo muy contento de estar acá. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieran, a disposición para traer desde la literatura alguna resonancia de sentido sobre lo que estén trabajando. Totalmente, lo vamos a hacer y pronto. Nosotras nos vamos a compartir esta primera pausa y ya en breve compartimos el cierre.
Bueno, y vamos a seguir transitando este tema que tiene que ver con todo el papel, el rol y el juego de la literatura en este mundo. Y como todos ustedes saben, Gise, ella es una apasionada y disfruta mucho de la filosofía gótica y la lectura gótica y todo lo que está relacionado con eso, ¿no? Sí, aparte, la literatura en la muerte es muy rara. En la tanatopraxia se habla generalmente de muerte, de duelo, pero no se la tiene tan desde lo gótico. Eso arranca mucho con las guerras. Todo lo que esté relacionado con ese tema, ¿no? Sí. Desde ahí. La conservación del cuerpo. La conservación del cuerpo sí viene desde los egipcios, pero ¿cuándo arranca la literatura? Claro. Con los vampiros. Y Anne Rice, mi escritora favorita, por si alguien me quiere regalar un libro, y la conservación de toda esta belleza. Que morís, un cuerpo que se va, que se convierte en algo feo, después de muerto vuelve a la belleza, vuelve a la perfección. Esto de seguir todo este tiempo. Después tenemos a Edgar Allan Poe, el entierro prematuro, todos sus miedos. El corazón del autor también viene de un miedo de él, de esto de morir, estar encerrado, y sale un libro que tiene que ver con un asesinato, nada que ver, pero es justamente con su corazón que lo delataba para todo. Y después tenemos a Mary Shelley, que Frankenstein se escribe porque ella pierde un hijo. Y en su duelo escribe cómo volver a la vida algo tan feo y macabro como es la pérdida de un hijo, ¿no? Bien, tenemos unas placas también preparadas que nos van a ayudar a seguir haciendo este recorrido. La primera placa tiene que ver con un poco lo que es el umbral, ¿no? Cómo se fue incluyendo todo esto, cómo comenzó, de qué manera. La muerte como destino trágico, ¿no? El honor y la gloria póstuma. Esas son una de las primeras cosas. Esto de que la muerte no distingue la clase, puede ser para cualquiera. Esto de una persona... la universalidad de la muerte, universalidad de la muerte, ¿no? Esto de la peste de las danzas macabras, la parca, esto de recordar que todos vamos a morir. Exacto. Y todo fue transitando a lo largo de la historia, ¿no? En los distintos tiempos. Estamos viendo ahora que aprovechamos y compartimos la placa, que tiene que ver, como marcás ahí en el segundo punto, el giro medieval y renacentista, donde aquí empezó a haber otra serie de situaciones. Ahí nombrás la peste y las danzas macabras, ¿no? Sí, y después, que la parca, como decías recién, ¿no? Distinguía entre lindo, feo, rico, pobre. Y después el romanticismo y el gótico, que es lo que hablábamos, esto de conservar la estética, esta obsesión por ser bello para siempre. Y que el cuerpo tiene que ser bello para la eternidad. ¿Por qué? Claro. ¿No es cierto? Son nuevas preguntas, nuevos disparadores que se van presentando. Y como decías recién, el romanticismo y lo gótico, que ahí venimos como otra vez al punto inicial con el que estábamos hablando. Exacto. Y lo que tiene que ver ya con la tanatopraxia. Iba a decir la tanatología, pero la tanatología también interviene por ahí en varias cosas. Sí, porque aparte hablamos del embalsamamiento, como decíamos, desde los egipcios. Pero ¿cuándo empezó a verse eso en libros? Si vamos a pirámides y todo, está escrito. Pero nosotros no lo conocíamos a eso hasta hace muy poco tiempo. Y en la tanatopraxia moderna se incluye mucho eso, pero porque empieza a verse como detrás de bastidores, ¿no? Cómo es el conservar el cuerpo, no tanto para la belleza, sino para el final, para la despedida. Claro, sí, y venimos reiterando lo que venimos hablando en otros programas. Esa importancia del empezar a incluirlo otra vez en nuestra cultura, que es todo, que es todo un ciclo, ¿no? Como el proceso de muerte, la muerte, el duelo. Incluso me animo a hablar de los entierros también. Hay un libro muy interesante de Philippe Ariès que habla sobre toda la evolución que fue teniendo lo que es y cómo fue visto la muerte, el duelo y los entierros a lo largo de la historia, como algo tan que era lo que él llamaba la muerte domada, algo tan de uno en su casa, hoy pasa prácticamente a tercerizarse gran parte, hasta casi te diría el duelo, si uno pudiera tercerizar. Exactamente.
Yo creo que sí, si uno quisiera, se lo da a otro. Pero bueno, tenemos que transitarlo, Sí, es exacto. parte del proceso. Ya estamos terminando, estamos llegando al final, pero tenemos los novedades. avisos y novedades. Sí, Vamos a hacer, con la llegada de los 6 meses de este programa, para festejar esos 6 meses, vamos a hacer un sorteo que vamos a tener a las chicas de Tu Historia Ilustrada y a Florencia Cocha. Vamos a tener esos 2 premios. Las consignas son fáciles. Tienen que seguir las 3 cuentas de Instagram que van a aparecer por acá. Van a estar obviamente en nuestro Instagram. Las 3 cuentas, seguirnos, compartir la publicación y arrobar a 2 personas. bien. Esos son los únicos requisitos. Los vamos a sortear. De todas formas, en el Instagram Va a estar todo. vamos a volver a compartir esa información. Y lo que se va a sortear es una constelación. Una constelación y la historia que quieran de las chicas Un de Tu libro. Historia Ilustrada. Perfecto, llegamos al final, nos Llegamos al estamos final. repasando. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart.